cordial saludo de nuestros pastores Luis Felipe Hernández y nuestra pastora Silvia Ramírez. Mandamos saludos a todos los que ya están conectados, los que apenas se van a conectar. Que el Señor les bendiga en esta tarde. También mandamos saludos a Tamaulipas, a Monterrey, a Veracruz, a todas partes donde llegue esta red, ¿verdad? Y que el Señor bendiga a cada uno de los que se encuentran ya conectados. Y también le damos gracias a Dios, ¿verdad? Porque nos permite una vez más estar aquí en Guerreras en Victoria. Que el Señor los bendiga. En esta tarde vamos a hablar, ¿verdad?, sobre qué es una atalaya. En esta tarde le pido, ¿verdad?, que sean ustedes escuchando la palabra y que pongamos, Dios mío, en práctica los que nos habla hoy de un atalaya. A veces no sabemos qué es una atalaya, pero hoy vamos a estudiar. Hoy la palabra es sobre un atalaya. Y sean bienvenidos los que se están conectando, los que se van a conectar. Le mandamos saludo a nuestros pastores de Zacatecas, Isaías, y nuestra pastora Yaxiri, allá en Tamaulipas, a nuestra hermana Doris Medrano. Que el Señor los bendiga en esta tarde. Y vamos a empezar el mensaje de esta tarde. Y el tema es, ¿qué es un atalaya? Y lo encontramos en Ezequiel 33:7. Voy a leer en Ezequiel 33:7 y dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. A ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Amén. Aquí nos habla, ¿verdad?, ¿qué es un atalaya? En la Biblia encontramos un atalaya. En la Biblia es un vigilante, generalmente puesto en torres o en muros de ciudades, responsable de dar aviso ante el peligro de los enemigos o de la ciudad. Buscando qué era el significado de la atalaya, ¿verdad? El atalaya es aquel que cuida la ciudad, aquel que vela por la ciudad, el que vela por todo. En la Biblia nos dice que ahí lo pusieron en para que él avisara cuando el enemigo entraba o cuando el cambio del tiempo. Hay muchas cosas. Nosotros lo vamos a poner así. Es como en el terrenal, es como un guardia que está cuidando algún lugar donde le encargan, ¿verdad?, de que cuide. Él tiene que dar la vuelta, tiene que ver lo que hay, lo que entra, lo que sale. Así es una atalaya. Una atalaya es aquel que vigila. Es un atalaya el que cuida, ¿verdad? Entonces hoy nos vamos a basar qué es una atalaya y qué es lo que nosotros tenemos que ser como un atalaya. En Ezequiel 33:2 nos dice así: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y dile, ¿cuándo trajeres yo espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tomares un hombre de su territorio y lo pusieres por atalaya? Él vivieres venir espadas sobre la tierra y tocaré trompeta y avisaré al pueblo. Cualquiera que oyeres el sonido de la trompeta y no se apercibiréis, y viniendo la espada lo hirieres, su sangre será sobre su cabeza. Sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas que se apercibiréis, librará su vida. Aquí en la Biblia nos habla, ¿verdad?, que
ese atalaya que pusieron, que estaba sobre las torres, sobre el muro, a él le encomendaron que cuando el enemigo iba a entrar, o cuando hubiera guerra, o cuando hubiera algo, que tocaran trompeta, y el pueblo iba a estar en alerta, ¿verdad? Es como ahorita, hay muchos terremotos, hay muchos, y nosotros ahorita nos vamos al Facebook, nos vamos al celular, nos empiezan a decir qué es lo que está pasando en la tierra. Entonces, así le hacían, esos son los atalayas, ¿verdad? En la Biblia nos dice que lo pusieron para estar alerta del pueblo. En lo espiritual, ¿verdad? Vemos que hoy nosotros como iglesia debemos de estar alertas. En la iglesia hoy, ¿cuáles son los atalayas? En la iglesia hoy los atalayas son los pastores, son los profetas, los que están dando el mensaje, ¿verdad? De que Dios está por venir, está pronto de llegar. Y un profeta, Dios le muestra lo que está pasando, lo que viene, lo que va a suceder. El profeta, el pastor, siempre está al tanto de nosotros, siempre está cuidando de nosotros. En Ezequiel dice que ahí nos habla, ¿verdad?, de que pusieron a Ezequiel como profeta, como atalaya. Ahí ahorita en que acabamos de leer en el 33, 2 al 6, ahí decía que sonaban las trompetas cuando el enemigo se estaba acercando. En Ezequiel 33, 7, ¿verdad? Ahí ahorita que acabamos de leer dice: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Ahí nos está hablando, ¿verdad? Que por eso pusieron, hay pastores, hay profetas que nos están hablando de lo que va a pasar, de lo que va a suceder. En la iglesia nuestro pastor, ¿verdad? Nos habla, nos está hablando de que nos apercibemos, de que busquemos la presencia de Dios, de que busquemos a Dios, de que nos santifiquemos cada día, porque la venida del Señor está cerca. Habrá muchas personas que dicen: es que todo el tiempo he escuchado que el Señor se acerca, pero no ha llegado. Hermano, pero estamos al tiempo. En lo que dice ahorita en Apocalipsis ya se está cumpliendo. Hay rumores de guerra, hay guerra. Eso ya se había hablado antes en la profecía y está escrito en Apocalipsis. Y aún así el Señor sigue mostrando a pastores, sigue mostrando a líderes, sigue mostrando a evangelistas, sigue mostrando a todo lo que buscan de la presencia de Dios. El Señor ya nos está advirtiendo. Pero ¿a quién le está mostrando? A los que están orando, a los que están buscando, a los que están cuidando, ¿verdad? Como dice aquí en el atalaya. En Ezequiel 3:17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Aquí nos vuelve a confirmar de que la palabra nos está amonestando, la palabra nos está llamando, la palabra nos está hablando. Que ya no durmamos, que velemos. Ahorita es el tiempo de levantarnos, ya no quedarnos, ya no de retroceder. Si estabas pensando ya no venir a la iglesia, si estabas pensando retirarte, hermano, es el tiempo. Aquí en la Biblia nos está diciendo que Dios puso por atalaya, también nos puso a nosotros. ¿Cómo? Para nosotros seguir adelante, nosotros leer la Biblia, ir aprendiendo lo que está pasando, ¿verdad?
En Apocalipsis ya está la profecía cumpliéndose. No es el tiempo que retrocedemos. No es el tiempo de que nos quedemos. Es el tiempo de que avancemos. Aquí nos está hablando que Dios nos puso por atalaya. A todos nos puso por atalaya. Tú eres una atalaya de tu casa. Usted, hermano, que nos está viendo, hermana, eres una atalaya de tu casa. En lo espiritual, eres el que vela por tus hijos. Hermano, tú que me estás viendo, eres una atalaya. Como sacerdote de la casa, usted es el que está velando por sus hijos. Usted es el que está velando por su casa. Si uno de sus hijos está decayendo, usted lo amonesta, usted le habla y le dice en qué está mal. Usted es el que está levantándose y sus hijos se levantan porque usted es el ejemplo de la casa. Si usted es una guerrera de Dios, es una atalaya. ¿Por qué? Porque usted está cuidando de su casa. Está levantándose con sus hijos. Nosotros no dejemos que caigan nuestros hijos, no dejemos. Y si aún su familia no es cristiana, su esposo no es cristiano, usted sigue intercediendo, siga orando, porque usted es una guerrera, usted es un guerrero. Si su esposa no es cristiano, usted siga declarando de que usted va a ser esa persona de ejemplo para su esposa, para que se levante, porque ya no es el tiempo de que nuestra familia se pierda, ya no es el tiempo de que nuestra familia se refríe, es el tiempo de que nos levantemos, es el tiempo de que busquemos más a Dios, es el tiempo de que nos metamos en esa presencia. Ayer la pastora nos predicaba del Espíritu Santo. Como sacerdote, como mujeres que nos ha dado esa autoridad Dios, busquemos cada día esa presencia de Dios. Busquemos que nuestros hijos sean llenos de la presencia de Dios. En la Biblia dice que cuando fue derramado el Espíritu Santo empezaron a hablar en lenguas. ¿Cuántos de nosotros queremos que nuestros hijos sean así? Que hablen en lenguas, que nuestros esposos sean llenos de la presencia de Dios, o nuestras esposas sean llenas de la presencia de Dios, o nuestro hogar, que todos nosotros, nuestros hijos, nuestros esposos, sea esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida y que nosotros demos testimonio. No dejemos que el enemigo se meta y venga a meternos malas ideas en nuestra mente y diga, ser un cristiano no es fácil. Van a salir procesos, van a salir problemas, dificultades, aún hasta económicamente puede llegar y entrar en tu hogar. Pero si eres un atalaya, eres el que estás vigilando, eres el que estás a la puerta, viendo qué es lo que entra y qué es lo que sale, el Señor te va a bendecir. El Señor a veces permite los procesos para ver qué tanto podemos, qué tanto le amamos. A veces el Señor permite el proceso para ver qué tanto aguantamos. Y ese proceso es para madurar, no para regresar ni para escuchar otras palabras del enemigo. Porque a veces decimos, ya me voy a quedar, ya no voy a ir a la iglesia, me voy a quedar aquí. El enemigo te está metiendo esas ideas. ¿Por qué? Porque sabe que en los últimos días el Espíritu Santo se va a derramar en las iglesias y vas a ser lleno. No te pierdas de la bendición que va a llegar a la iglesia. Yo sí quiero ser llena de la presencia de Dios. En los últimos días se van a ver muchas cosas, buenas y malas. Por eso debemos estar como un atalaya, listo para la guerra, listo para pelear. Cuando vengan los procesos, como tú eres un atalaya y ya estás viendo, ¿verdad? El proceso dice,
Ya Dios me había avisado. En esto me tengo que meter, esto tengo que hacer. ¿Por qué? Porque eres un atalaya, porque estás prevenido, te estás levantando. Pero si dejamos que el enemigo entre y nos envuelva, caemos, hermanos. Caemos. ¿Por qué? Porque estamos débiles. Nos resfriamos rápido. Y ahí, el guardia que está en la puerta, si se duerme, hermanos, todo se viene abajo, la familia. Todo se viene abajo en el hogar. Los esposos, las esposas. Empieza a haber un resfriamiento espiritual. Si el guardia se duerme o se quita de donde está parado vigilando, entra, hermano, entra ese resfriamiento espiritual. Pero Dios nos ha puesto como atalaya, tenemos que cuidar día y noche nuestro hogar, nuestra familia. En Isaías 52:8 nos dice: voz de tu atalaya alzará la voz, juntamente dará voces de júbilo, porque ojos a ojo verá que Jehová vuelve a traer a Sión. Ahí nos vuelve a decir que como atalaya, si nuestros hijos están cayendo, tenemos la autoridad de hablarle y decirle en qué está cayendo, en qué, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos cuidando nuestro hogar, estamos cuidando nuestra familia. Y si nosotros queremos gozarnos, como dice aquí, ¿verdad?, que nosotros tenemos que dar voces de alerta, tenemos que prevenirlo. Si nuestros hijos ya no quieren nada decirle, ¿verdad?, que hay camino que nos va a llevar a la vida eterna y hay camino que lo va a llevar a la muerte. Muerte primero espiritual y luego física. ¿Por qué física, hermanos? Porque nos vamos resfriando, nos vamos al mundo. Cuando ya se van al mundo, empiezan a meterse en drogas, empiezan a meterse en diferentes cosas. Y a veces se sobrepasan de drogas, se sobrepasan o entran a robar o X cosa. Y ahí les pasa algo. Y ahí es donde viene la muerte física, hermanos. Pero como si nosotros somos un atalaya y estamos cuidando de nosotros y le estamos hablando a nuestros hijos y estamos advirtiendo y empezamos a orar, ese avivamiento no se apaga en nuestra vida, no se apaga en nuestro hogar, no se apaga en cada uno de los jóvenes. Ese avivamiento tiene que seguir adelante. Y así como dice, ¿verdad?, en Ezequiel, de ser un atalaya, estar prevenido, estar alerta de todas las cosas que quieran venir en nuestras vidas, a que el enemigo nos quiere tirar. Hoy más que nunca, cuando buscamos a Dios, es cuando más nos quiere tirar, cuando más problemas salen, cuando más dificultades salen, cuando más enfermedades salen. ¿Por qué? Porque el enemigo sabe que su tiempo se está llegando, que su tiempo se está cortando. Y es cuando nosotros debemos de estar más atentos, más prevenidos, debemos de estar más agarrados de la mano del Señor. Seguir adelante, seguir avanzando. Nos está hablando, ¿verdad? Nos está advirtiendo de las cosas que vienen, de las cosas que ya están pasando. En Isaías 62:6 dice: sobre tus muros, oh Jerusalén, he puesto guarda todo el día y toda la noche. No callarán jamás lo que os acordáis de Jehová, no
no reposéis. Aquí nos habla en Isaías que nosotros debemos de cuidar día y noche. Debemos de orar día y noche. A veces, y yo me cuento también, hermanos, a veces, hermanos, nada más oramos en el día. Y ya en la noche ya no queremos orar. Ya estamos cansados. O a veces nada más oramos en la noche. En la mañana ya no queremos orar. ¿Por qué? A veces ya no nos queremos levantar porque tenemos un confort bien. Ahorita que está fresco aquí en Juárez, es difícil levantar porque está frío. Pero si nosotros descuidamos ese momento, si nosotros descuidamos, dice aquí que Él nos puso, ¿verdad? Como guardas. Nos puso para cuidar el día y la noche en oración, en intercesión. Ahí nos habla, ¿verdad? De que nosotros sigamos guardando nuestra casa, sigamos de pie. No dejemos que el enemigo nos duerma, ni que el enemigo nos distraiga, hermanos. Porque a veces el enemigo nos distrae. Con tantito que nos distrae, perdemos. Con tantito que nosotros nos desviemos, hermano, se caen muchas cosas. Pero hoy el Señor nos está hablando, ¿verdad? A través de su palabra, que nosotros debemos seguir adelante y que nosotros nos debemos poner firmes en el Señor. Que nosotros debemos caminar conforme a la voluntad de Dios y no conforme a la voluntad de nosotros. Para que seamos llenos de la presencia de Dios, para que seamos llenos de ese fuego de la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro hogar. Estar cuidando las 4 esquinas de nuestro hogar, las 4 esquinas de nuestros solares, vigilando que el enemigo no entre, cerrar todo portillo que esté abierto. No dormamos, no quedémonos y no nos apaguemos, hermanos. En Isaías 21:6, ahí nos vuelve a decir, porque el Señor me dijo así, ve por centinela que hagas saber lo que veas. ¿Qué es un centinela? Centinela, hermanos, es aquella persona que está, es lo mismo que atalaya, es aquella que está velando en la noche. Ese es un centinela, es aquella persona que está cuidando la vigilia de la noche, que está despierto, que está oyendo lo que está pasando, que está viendo lo que va a pasar, o lo que viene, o lo que se acerca. Ese es un centinela, y Dios nos ha puesto por centinela. Que nosotros cuidemos eso, hermano, que nosotros cuidemos nuestra vida espiritual, que podamos discernir, ¿verdad?, de que el enemigo nos quiere atacar, que podamos discernir cuando el enemigo quiere atacar a nuestra familia, cuando el enemigo quiere apagarnos. Ser un centinela es una atalaya, igual el que cuida día, el que cuida de noche. Un guardia, ¿verdad?, el que vela en la noche, él está cuidando toda la noche, está rondando todo a donde le toca, no se duerme, porque si se duerme entran a robar, y luego cuando se despierte, ¿qué va a decir? Me robaron, pero si yo estaba cuidando. Así somos nosotros, hermanos. Si nosotros nos dormimos, vamos a perder todo. Y luego nos vamos a preguntar, ¿pero por qué me pasó esto? ¿Por qué caí?
¿Por qué, hermanos? Porque nos descuidamos, porque nos dormimos. Si nosotros nos empezamos a descuidar, ahí es cuando viene la enfermedad, cuando viene algo difícil. ¿Por qué? Porque ya nos descuidamos. Ya caemos en las tentaciones, ¿verdad? Ese es un centinela, ese es un atalaya, el que está cuidando, el que está vigilando. ¿Y qué es un deber de un atalaya en la vida espiritual, hermanos? ¿Qué es un atalaya en la vida espiritual? Es aquella persona que se levanta a orar. Es aquella persona que lee la Biblia. Es aquella persona que se mete en ayuno y oración por cada necesidades, por las peticiones que hay en la iglesia, por cada uno de las necesidades de sus hijos. El pastor está como un centinela, cuidando de sus ovejas, cuidando de sus líderes, cuidando de cada uno de sus miembros. Él es un atalaya. El pastor vela día y noche en oración. Los líderes de cada iglesia son centinela de cada departamento. ¿Por qué? Porque si hay un líder que está cuidando a un joven o a una dama, si le hace falta una dama, el líder se preocupa y dice, la hermana ya tiene semanas que no viene a la iglesia. Le habla o lo lleva en oración. Señor, revélale que está fallando o que está decayendo. Y el pastor está atento de un líder, de un miembro, de una persona, de una oveja. Si ya no va a la iglesia una semana, si ya no va 2 semanas, o si tan solo el domingo, que ya no vaya a la iglesia, el pastor se preocupa. ¿Qué está pasando? Porque ella no vino. Y se lo digo porque mi pastora sí es, mi pastora también. En la tarde te están preguntando, ¿necesitas algo? ¿Tienes algo para orar por ti? No es que los pastores quieran saber por qué no fuiste a la iglesia, sino los pastores están vigilando que no caigamos, que no nos resfriemos. A veces también la palabra es dura, pero aquí en la Biblia nos dice, aquí en Ezequiel, donde leímos el capítulo 33, nos habla de que ellos nos tienen que amonestar, nos tienen que aconsejar. Cuando es tiempo de reír, reímos. Cuando es tiempo de llorar, lloramos junto con los pastores. Cuando es el tiempo de gozarnos, nos gozamos. Pero ese es un centinela. Está cuidando de nosotros. Los líderes de cada departamento es un centinela. Y no es un centinela puesto por el hombre. Es un centinela puesto por Dios. Porque Dios fue el que puso. Aquí en Ezequiel 33:7, ¿verdad? Nos dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya. Cuando Dios pone a unos pastores, cuando Dios pone a los profetas, Dios los respalda en su palabra y se ve el fruto, hermanos. ¿Por qué? Porque ellos están cuidando, están velando por cada uno de nosotros. Pero nosotros, ¿qué estamos haciendo? Aún nosotros, ¿qué hacemos? ¿Estamos durmiendo? ¿O estamos entre despiertos y dormidos?
Aquí en Isaías 58:1 nos dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Aquí nos dice que clamemos. Un centinela tiene que clamar, un atalaya tiene que clamar. Tenemos que clamar, no descuidar la oración. La oración es día y noche, porque es el que nos llena de la presencia de Dios. Entrar en una intimidad con Dios. Estar preparado espiritualmente. Estar lleno de esa presencia de Dios. Ahí nos dice: clama a voz en cuello. No dice: ora hoy y para el otro lunes vuelves a orar. Dice: clama a voz en cuello y no te detengas. Es lo que nosotros a veces nos falta, hermanos. Clamar, buscar. Doblar rodillas nos cuesta mucho. Es muy difícil. Para muchas personas se nos hace difícil orar en la mañana, mediodía y en la tarde. Y a veces nomás oramos un ratito, 5 minutos, 10 minutos. No le damos el tiempo necesario a Dios. ¿Cuánto tiempo le damos a Dios? ¿Cuánto tiempo nos metemos en intimidad con Dios? ¿Cuánto tiempo buscamos la adoración? Tan solo a veces oramos 5 minutos, ¿verdad? Y decimos: yo estoy orando por mi familia, yo estoy orando por mi casa. O a veces decimos: mi esposo no cambia. Ya llevo años orando por mi familia, orando por mi esposo, orando por mi esposa, y no cambian. ¿Por qué no cambian, hermanos? Porque no clamamos. No le creemos a Dios lo que va a hacer en nuestra vida. No creemos y no nos metemos en esa comunión, en esa intimidad con Dios. No le permitimos a Dios que Él sea el que nos renueve, el que nos cambie, el que nos transforme. No permitimos, hermanos, que Él sea el que venga a cambiar en nuestro hogar, en nuestros hijos, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque nos quedamos dormidos. Y ahí a veces agarramos una rutina de nada más orar 5 minutos y es todos los días. ¿Será que con esa oración estamos velando en nuestro hogar? ¿Estamos velando en nuestra casa? A veces decimos: ¿para qué voy a ir a la iglesia si de aquí de mi casa lo puedo hacer? Aquí oro, aquí ayuno, aquí leo la Biblia. Pero dice en Ezequiel que ha puesto a los pastores para amonestarnos, para llamarnos, ¿verdad? A veces, cuando los pastores predican, cuando Dios les revela algo, alguna necesidad, alguna enfermedad, o a veces para amonestarnos, Dios le revela al pastor, a la pastora. Ellos predican, pero tú sabes la necesidad que trae, tú sabes el problema, tú sabes la enfermedad que trae. A veces no le platicamos al pastor, no le platicamos a la pastora. ¿Quién se lo revela? Dios. Y a través de nuestros pastores Dios nos habla. ¿Pero por qué? Porque le estás clamando, le estás pidiendo a Dios. Estás alerta: Señor, tengo este problema, ¿qué tengo que hacer?
no caes. No nos enredamos, ¿verdad? A quedarnos en cobija, no nos dejamos de congregarnos. Si nosotros clamamos, Dios nos habla y responde a nuestras vidas. Pero porque estamos despiertos, hermanos. Porque estamos parados como un guardia. Porque estamos cuidando nuestras vidas espirituales. Y no dejemos que nuestra vida espiritual se caiga. No dejemos que nuestra vida espiritual nos lleve, ¿verdad?, que se refríe. En Tesalonicenses 4:6, primera de Tesalonicenses 4:6 dice: que ninguno agravie ni engañe en nada en sus hermanos, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Que el enemigo no nos venga a engañar, para que nosotros testifiquemos de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, para que nosotros testifiquemos lo que Dios hace, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y también nos dice, ¿verdad?, que nosotros no dejemos de congregarnos, que nosotros debemos de testificar lo que Dios ha hecho, lo que Dios hace en cada uno de nuestros hogares, que nosotros no decaímos, porque estamos parados en esa roca, estamos parados, firmes. Que el proceso no nos tire. Ahí es, ¿verdad?, donde nosotros tenemos que llenar nuestro corazón de la oración. Nosotros tenemos que escudriñar la Biblia y meternos cada día más, ¿verdad?, como deber de un atalaya, meternos, escudriñar la Biblia, saber lo que la Biblia nos quiere decir, saber lo que la Biblia nos quiere enseñar. Yo meditaba el domingo en la escuela dominical, hermanos, cuando nuestro maestro nos empieza a dar la enseñanza de escuela dominical, el hermano Jesús Ávila, que él, cuando nos va a decir una palabra que no entendemos, nos da la definición. Y entendía yo lo que yo he venido leyendo, que no nada más es leer por leer, es escudriñar. Y hemos estado aprendiendo en la escuela dominical a cómo escudriñar la Biblia, a cómo leerla, meternos cada día más. A veces decimos, no, es que no vamos a la escuela dominical porque no aprendemos. Es que no ponemos de nuestra parte, no estamos parados, no estamos aprendiendo. Ese es un deber de un atalaya en lo espiritual, la oración, la lectura. En Colosenses 4:6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La palabra que yo le decía ahorita, hermanos, cuando aprendemos en la escuela dominical, está completa. ¿Por qué? Porque el hermano lo da con todo su corazón, se mete a escudriñar, se mete a buscar cada día más como líder, como un centinela.
Él está cuidando de sus enseñanzas. Él está firme. Y dice aquí que sea vuestra palabra siempre con gracia. Los pastores cuando predican no leen nomás por leer o voy a decir, ¿verdad?, lo que me viene en la cabeza de mis ideas. No, son guiados por la presencia de Dios, son guiados por Dios. En lo terrenal, hermanos, si nosotros, le voy a poner un ejemplo, si nosotros hacemos una sopa que no lleve sal, que no tenga sazón, ¿cómo le va a saber la sopa? Insípida, no va a tener sabor, ni le va a gustar. Va a decir, es que no sé guisar. Sí sabes guisar, pero tienes que ponerle el sazón, tienes que ponerle todos los ingredientes que lleva una sopa. Aquí en la Biblia nos dice que nosotros cuando nos metamos a escudriñar por lo menos un versículo, tenemos que entender qué es lo que nos está diciendo. Tenemos que entender qué es lo que estamos leyendo. Ese es escudriñar las escrituras. Y es un deber de un atalaya aprender a escudriñar la Biblia, porque aquí tenemos la vida eterna y aquí no nos engaña. Y aún aquí en la Biblia dice que tenga un buen sazón y que la sal da un buen sazón a la comida. ¿Y qué es la sal para nosotros? Es poner nuestro tiempo y entender qué es lo que le estamos leyendo. Poner de que nuestro espíritu tenga ese deseo de leer, ese deseo de escudriñar. Ese es un deber de un atalaya, de un centinela, hermanos. Y yo leía y me quedaba pensando, ¿verdad?, lo que hemos estado aprendiendo y decía, tenemos que meternos cada día más a estudiar la Biblia. Tenemos que meternos más a escudriñar. Y pedirle a Dios que sea con gozo. No es un deber, sino que sea ese anhelo. Que gocemos cada vez que estemos estudiando y escudriñando la Biblia. Para que nosotros vayamos creciendo espiritualmente, hermanos. Para que en nuestra vida vayamos aprendiendo. En Primera de Pedro 5:8 dice, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice, sed sobrio y velad, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si nosotros no nos llenamos de la lectura, si nosotros no nos metemos en oración, si nosotros no nos metemos en ayuno, el enemigo rápido nos va a tirar, hermanos. Con cualquier enfermedad, con cualquier dificultad, el enemigo nos va a tirar. Y como no estamos puestos como un centinela, en ese momento cuando el enemigo viene, vamos a estar dormidos, hermanos. Y nos va a tirar porque nos descuidamos.
porque descuidamos todo, hermano, lo espiritual. Si nosotros no leemos la Biblia, si nosotros no buscamos estar en comunión con Dios, si nosotros no buscamos crecer espiritualmente, nos resfriamos, hermanos. Ya después nos agarra, cuando vamos a leer la Biblia, nos agarra sueño. O a veces no tengo tiempo. Nos ponemos a hacer otras cosas, a buscar otras cosas, y nos pasa una semana y nos pasa 2 semanas sin leer la Biblia, sin estudiar, y nos vamos resfriando. Y ahí es donde el enemigo entra. Ahí es donde el enemigo anda. El enemigo, él no duerme. El enemigo anda viendo, anda rondando. Si decaes por un lado, dice el enemigo, ya me abrió la puerta. Si decaes por el otro lado, el enemigo dice, es por aquí. Es por tu familia, es por tu hijo, es por tu esposo, es por tu esposa. Pero si el enemigo viene y te ataca a tu familia, como estás preparado con la lectura, con lo espiritual, puede venir a atacarte, hermanos, hermanas, pero no te va a hacer nada. ¿Por qué? Porque ya lo estabas esperando. En Ezequiel nos dice que el guarda ve, escucha, y te pones al tanto y dices, el enemigo me va a atacar por aquí, porque ya escuché. Ya vi a dónde viene a atacarme. Viene a atacarme con mi hijo. Viene a atacarme con mi familia. Viene a atacarme en mi economía. Porque el enemigo también te puede atacar en tu economía. Puede decir, si antes tenía, ¿por qué ahora no tengo? Porque el enemigo a veces viene a atacar para ver si vas a seguir buscando lo espiritual, para ver, el enemigo va a ver si vas a buscar o vas a renegar contra Dios. Y a veces Dios permite todas estas cosas. ¿Para qué? Para que nosotros creamos en Dios, para que nosotros dependamos de Dios, no dependamos de nadie más. Acuérdense que nos dice que a nosotros nos puso por atalaya, nos puso por centinela, y tenemos autoridad. Él nos ha dado autoridad, y Él fue el que puso a cada uno de pastores, de líderes, de profetas. En Mateo 26, 41 dice, velad y orad para que no entréis en tentaciones. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí nos está diciendo nuevamente, hermanos, que estemos velando. ¿Cómo es velar? Que estemos en comunión con Dios, para que el espíritu esté despierto cuando el enemigo nos quiera atacar, cuando el enemigo quiere entrar, porque la carne es débil. ¿Por qué la carne es débil, hermano? Porque si nos pone una enfermedad, aún si nos pone un dolor en el cuerpo, decimos, no, pues ya no voy a la iglesia porque me siento enfermo, me siento mal. Mi cuerpo me duele, no puedo andar. Pero aquí en la Biblia dice que nuestra carne es débil. Pero si nosotros entendemos y somos un guarda, somos un centinela y decimos, pues el enemigo quiere robarme la bendición que hoy va a haber en la iglesia.
El enemigo quiere robarme la palabra que hoy voy a recibir en la iglesia. Cuando estamos preparados, cuando estamos en guarda, podemos entender lo que pasa en nuestras vidas. Podemos entender por qué esa enfermedad el domingo o por qué pasa. Porque nos quiere robar la bendición, porque nos quiere robar ese gozo, porque nos quiere robar esa alegría que hay en nuestras vidas. Él quiere apagarnos por completo. Ya no durmamos. En la Biblia nos está hablando, ¿verdad? Que seanos un centinela, que seanos un guarda de nuestra familia, que seanos un guarda aún de la iglesia. Nosotros como miembros, como líderes, debemos de estar de pie, orando por los demás, orando por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros jóvenes. Aún nosotros debemos orar por nuestros pastores. ¿Por qué? Porque ahí nos dice que nosotros somos un centinela, somos un atalaya. Si los pastores oran, velan por nosotros, también nosotros tenemos que orar, velar por ellos. Y aún nosotros tenemos que ponernos de pie en la iglesia y poder discernir lo que hay en la iglesia. Porque a veces, hermano, no podemos discernir el mal que entra. ¿Por qué? Porque no tenemos palabra, porque no estamos en oración, porque no estamos en ayuno, porque no doblegamos nuestra carne. Y aquí nos acaba de decir que nuestra carne es débil. Y aún si en la iglesia una hermana, un hermano que no vaya, nosotros tenemos que llevarlo en oración para que el hermano no caiga. Si se está resfriando, que el Espíritu Santo ponga ese fuego en su vida. Hoy, hermanos, estamos a tiempo. En Primera de Tesalonicenses 5:17 nos habla de la oración y nos dice, orad sin cesar. Que no nos cansemos, hermano, de orar. Y en el versículo 16 dice, está siempre gozoso. Y en el 17 dice, orad sin cesar. Que lo háganos de corazón, que lo háganos con gozo, que lo háganos con alegría. No por necesidad ni por obligación. Que sea con esa alegría que Dios nos ha dado, que nosotros muéstrenos ese gozo delante de la presencia de Dios. Ya no durmamos, hermano. Parémonos en la brecha como un atalaya. Parémonos, hermanos, y estemos apercibidos, hermanos, que no nos pase como las 10 vírgenes, que 5 de ellas estaban en vela y las otras 5 se confiaron, hermanos. Se confiaron y se quedaron. Que no nos pase así, hermanos. Pues le doy gracias a Dios a todos aquellos que escucharon este mensaje, hermanos. Y que sea de grandes bendiciones a su vida. Que Dios los bendiga y los guarde ahí donde estén. Y que pónganos en práctica, ¿verdad? Esta enseñanza.